Y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas, al magistrado que integran el pleno de este tribunal, así como al secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraza y Hilda Rosa Delgado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y 3 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte denunciante Raquel García Orduño, los denunciados Fructuoso Ángel Ríos. En el siguiente asunto, la parte actora es Silvia Martínez Ponce y otra persona, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Mijane Jiménez Salinas, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y en el último asunto, la parte actora es la representación del Partido Morena y la autoridad responsable del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y los resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de iniciar los trabajos de esta sesión. El primer asunto listado para analizar y resolver corresponde a un acuerdo plenario relativo al expediente identificado con la clave TEE/PES/5/2023, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo del mismo, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a su consideración el magistrado José Inés Betancur Salgado en el expediente relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número 5 del año pasado, interpuesto por la ciudadana Raquel García Orduño, presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlalix-Taquilla de Maldonado Guerrero, en contra del ciudadano Fructuoso Ángel Ríos, comisario municipal de la Luz de Juárez, sector poniente del mismo municipio, por actos que pudiesen constituir revictimación de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone tener completamente cumplido el acuerdo plenario de fecha 22 de agosto del año pasado, emitido por este Tribunal Electoral, ello porque del análisis realizado en torno a las constancias remitidas por la coordinación del contencioso del Instituto Electoral, se advierte que la coordinación efectivamente realizó todas las actuaciones ordenadas por este Tribunal Electoral, esto relacionado con la regularización del presente procedimiento especial sancionador, acorde a la queja presentada por la ciudadana Raquel García Orduño, y en caso de no advertirse causal de improcedencia o sobreseimiento alguna, remitirá el expediente a este tribunal para su resolución. Sin embargo, la coordinación de lo contencioso actualizó una causal de sobreseimiento y en esos términos atendió el punto 2 de los efectos del acuerdo plenario analizado. De ahí que deba tenerse cumplido el acuerdo de referencia y en consecuencia archivar ese expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el acuerdo plenario del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Nosotros, señora magistrada presidenta, magistrado oponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el acuerdo. Gracias, magistrada, magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponda.
El segundo asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE, diagonal GEC, diagonal 82, diagonal 2023, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a su consideración el magistrado José Inés Betancur Salgado en el expediente relativo al juicio electoral ciudadano identificado con el número 82 acumulado del año pasado, interpuesto por la ciudadana Silvia Martínez Ponce en su calidad de consejera propietaria del Consejo Distrital Electoral número 8 con sede en Acapulco, Guerrero, por medio del cual controvierte el acuerdo 137 diagonal C diagonal 16-12-2023 por el que se modifica el diverso 124 diagonal C diagonal 27-11-2023 que aprobó la designación e integración de los 28 consejos distritales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024 en cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente TE diagonal GEC diagonal 76 diagonal 2023 y acumulados por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Al respecto, en el proyecto se propone declarar infundado el juicio presentado por la actora. Ello porque del análisis de las constancias que obran en auto se tiene que el agravio consistente enmarcado en la designación de la presidencia del Consejo Distrital 8 en el acuerdo impugnado, a la luz de la facultad discrecional que posee el IEP Segro, carece de fundamentación y motivación. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que resulta infundado, en virtud de que la responsable, conforme a sus facultades constitucionales y legales, determinó volver a designar en la presidencia del Consejo Distrital 8 al ciudadano Jesús Enrique Hernández Gallardo, amparándose en un análisis integral de las consejerías propietarias que ya habían pasado por los diferentes filtros, etapas, evaluaciones y procedimientos de escrutinio legal correspondiente, lo cual justifica suficientemente que la decisión fue tomada de entre perfiles idóneos indistintamente, incluida a la ciudadana Silvia Martínez Ponce, que en el acuerdo impugnado fue designada consejera propietaria porque contó con la evaluación más alta. Por cuanto al agravio consistente en que la ciudadana Silvia Martínez Ponce tiene una mayor calificación que el ciudadano designado presidente y no fue designada presidenta, este se declara infundado, ello porque los artículos aplicables, así como de la integralidad de la ley electoral y la convocatoria correspondiente, no se obliga de ninguna manera para que sea la calificación o el mejor promedio el elemento definitorio y con esto deba designarse una persona consejera propietaria en el cargo de dirección, es decir, en la presidencia del Consejo Distrital en cuestión. De ahí que no sea dable entender que por tener la mejor calificación, como sugiere la actora, en automático se debe acceder a la presidencia de dicho Consejo Distrital, sino que tales artículos, a la luz de una interpretación sistemática y funcional, en términos del artículo 2 de la Ley de Medios de Impugnación, encaminan a considerar al mejor promedio o calificación para el acceso a una consejería propietario suplente, pero para el caso de la presidencia del Consejo Distrital 8, se valora por cada consejería integrante del Consejo General del IEP Segro al mejor perfil de entre las consejerías propietarias del Consejo Distrital en cuestión, lo que en el acuerdo impugnado aconteció y decidió cada consejería del Consejo General del IEP Segro otro perfil diferente al de la ciudadana Silvia Martínez Ponce, lo cual es apegado a derecho. Con base en lo anterior, se insiste que la designación del ciudadano Jesús Enrique Hernández Gallardo como consejero presidente del Consejo Distrital 8 ocurrió en términos de la facultad discrecional de la autoridad responsable, misma que es conforme a las normas constitucionales, convencionales y legales, lo que además es acorde a la tesis 1/2008 de rubro, cambio de adscripción de integrantes del Servicio Profesional Electoral, límites constitucionales de la facultad discrecional reconocida en la ley. Por lo expuesto y fundado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara infundado el juicio presentado por la actora. En consecuencia, se confirma la designación del ciudadano Jesús Enrique Hernández Gallardo como consejero presidente del Consejo Distrital 8 en los términos precisados en el estudio de fondo de esta sentencia. Segundo, infórmese a la Sala Regional con sede en Ciudad de México para su conocimiento, toda vez que la presente sentencia es en cumplimiento de la resolución del expediente identificado con la clave SCM-JS-24/2024. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado.
Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado, magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada Hilar Rosa Salgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada presidenta, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente con clave de identificación TEE/G diagonal 1 diagonal 2024, que de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a su consideración el magistrado José Inés Betancur Salgado en el expediente relativo al juicio electoral ciudadano identificado con el número 1 del presente año, interpuesto por la ciudadana Mijane Jiménez Salinas en su calidad de representante del pueblo afromexicano ante el Instituto Electoral, por medio del cual controvierte la omisión de la presidencia del Instituto Electoral y del acuerdo 004/C/12-01-2024, emitido el 12 de enero de este año por dicho instituto, mediante el cual se aprobó el programa operativo anual, el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2024, así como el programa operativo anual de los consejos distritales electorales y el plan de trabajo para el ejercicio fiscal 2024 del órgano interno de control del Instituto Electoral, y no se contempló una partida económica en concepto de contraprestación para el cargo que ejerce como representante del pueblo afromexicano ante el Consejo General. Al respecto, en el proyecto se propone declarar parcialmente fundado el juicio con base en el estudio de fondo de esta ejecutoria y en consecuencia se revoca parcialmente el acuerdo 004/C/12-12-01-2024 solo en lo que fue materia de impugnación a fin de que se modifique el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2024 para que se agregue una partida específica en concepto de dieta a favor de la actora en su calidad de representante del pueblo afromexicano. Asimismo, en atención al efecto intercomunis, se ordena al Instituto Electoral que también se contemple una dieta similar en beneficio de la representación de las comunidades y pueblos originarios ante el Consejo General. Ello porque del análisis de las constancias que obran en autos se tiene que el agravio consistente en la violación del derecho de petición respecto de la solicitud de fecha 22 de noviembre del año pasado es infundado en virtud de que la responsable, el 18 de enero del año en curso, contestó a la petición de la promovente, de tal suerte que el hecho que motivó el agravio ya fue satisfecho o atendido con independencia del sentido de la respuesta otorgada a su petición. Por cuanto al agravio consistente en que el acuerdo impugnado carece de una retribución o dieta a favor de la representación a cargo de la actora, este se declara fundado en atención a los criterios y lineamientos fijados por la Sala Regional en los juicios SCM-JS 274/2020 acumulado y con base en lo dispuesto por el artículo 27 constitucional en relación con el artículo 25 y 26 de los lineamientos para atender el procedimiento de la designación e integración de la representación de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas ante el Consejo General y los consejos distritales, por lo que es dable otorgar a la actora recursos financieros en concepto de dieta. En tal sentido, se proponen los siguientes efectos. Se ordena a la autoridad responsable para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, realizar lo siguiente. 1. Emita un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se apruebe la modificación del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2024 para que se agregue una partida presupuestal específica en concepto de dieta a favor de la ciudadana Mijane Jiménez Salinas en su calidad de representante del pueblo afromexicano ante el Consejo General, lo anterior con base en sus más amplias facultades y atribuciones conferidas en la ley. A. Para ello deberá considerar razonablemente que la actora ostenta un cargo permanente por un periodo de 3 años. B. Asimismo, en razón de que entre sus funciones tiene la obligación de realizar
visitas o hacer traslados a los pueblos y comunidades que representa, con base en el artículo 26 de los lineamientos, por lo que con base en la posibilidad presupuestal, en la cuantificación de la dieta deberá tomar en cuenta como referencia mínima el salario de la persona auxiliar que le fue asignada a la promovente como apoyo por parte del IEP Segro. Además, que el pago de la dieta debe hacerse fijo, semanal, quincenal o mensual. En su caso, y atendiendo sus facultades legales, realice las modificaciones pertinentes al programa operativo anual del año 2024. 2. En atención al criterio del efecto intercomunis, el monto de la dieta que resulte para la actora del presente juicio también deberá ser aplicado en beneficio de la representación de los pueblos originarios ante el Consejo General del IEP Segro. Por lo expuesto y fundado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara parcialmente fundado el presente juicio con base en el estudio de fondo de esta ejecutoria. Segundo, se revoca parcialmente el acuerdo impugnado en lo que fue materia de estudio y se ordena la modificación del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Electoral para el ejercicio fiscal 2024 con base en el estudio de fondo de esta resolución. Tercero, se ordena a la autoridad responsable atender en sus términos los efectos precisados en esta sentencia. Cuarto, por lo razonado en la sentencia, se conmina la presidenta del IEP Segro para que en lo subsecuente de contestación a las peticiones y solicitudes que las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General, incluidas las representaciones de los pueblos originarios y afromexicanos, observado estrictamente el plazo de breve término contenido en el artículo 8 en relación al primero de la Constitución General. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Tiene el uso de la voz en una primera ronda la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero manifestar en este momento mi disenso en el proyecto, en todo su contenido, tanto la motivación como los puntos resolutivos, y me explicaré por qué. Como inicio, quiero aclarar que no estoy en contra del garantismo ni de los beneficios que puedan darse, en este caso a los justiciables, y que tampoco se trata de una discriminación. Sencillamente, como sostiene el magistrado de la Mata Pizaña, a veces, en aras del garantismo, desnaturalizamos los juicios. Y en este caso me refiero a que efectivamente la demandante es una ciudadana. Sobre todo hay que considerar eso, su origen, su género, para juzgar con un enfoque interseccional. En eso estoy totalmente de acuerdo con el magistrado. Sin embargo, creo que nos corresponde a nosotros, como órgano jurisdiccional, precisamente con ese enfoque intercultural, identificar las vías y suplir la queja o las quejas, pero a partir también de las normas que lo rigen. Creo que estamos con dos situaciones, dos casos. Primero, como comenzó la cuenta, el proyecto se basa señalando a la actora como representante de la población afromexicana, afroguerrerense en este caso. Entonces, ahí asume una representación, y el acto impugnado es un acuerdo emitido por el Instituto Electoral que aprueba su presupuesto 2024, su programa operativo anual y otros documentos. Con esos elementos estaríamos ubicando la vía del recurso de apelación, y la litis sería en cuanto a la legalidad o no de ese acuerdo y sus anexos o los documentos aprobados, cosa que en el proyecto no se estudia.
Entonces, ¿cómo vamos a revocar un acuerdo y modificar un presupuesto si no se entra al análisis de la legalidad de los mismos? Y se le otorgan efectos de generalidad o extensivos e igual sin tener siquiera el conocimiento de qué rasgos de los documentos son los que no concuerdan con la legislación en la materia. Ahora, el otro apartado o la otra situación que diría yo más que agravio es el juicio electoral ciudadano, que efectivamente parece que por ahí versa el proyecto, porque la ciudadana refiere una afectación a un derecho político electoral, no de sus representados, sino de ella. Y el juicio electoral ciudadano precisamente es el medio, es la vía para una restitución de esos derechos. Sin embargo, aquí no nos cita en qué está faltando el Instituto Electoral para afectarle su esfera de derechos políticos. Estaríamos hablando de derechos político-electorales de obstrucción del cargo, pero no tenemos elementos que ella nos proporcione para entrar a ese análisis. Por tanto, es que difiero de este proyecto que combina o hace confusa la vía, los documentos en análisis y los efectos del mismo. Por lo que propongo una escisión del expediente para atender los dos casos y no tener alguna afectación o irregularidad, y practicar las diligencias necesarias y suficientes para efectivamente tener resolutivos acordes a la legalidad y también atender o garantizar el acceso a la justicia en esta parte y la tutela judicial efectiva, porque en estas condiciones en que se nos plantea el proyecto, creo que no estamos en esa posibilidad, porque además estamos hablando ya de una medida afirmativa, como se refiere o se refirió en la cuenta y en el proyecto mismo, deriva esta representación o estas representaciones tanto de los y las afroguerrerenses y la representación indígena de una sentencia de sala regional, pero ahí establece claramente que es una medida afirmativa. Entonces, las medidas afirmativas deben ser revisables periódicamente por su temporalidad, porque deben de cumplir con eficacia su objetivo. Y en este caso estaríamos en posibilidad, si la ciudadana nos proporciona más datos, de valorar y cuantificar la afectación que le están impidiendo cumplir con eficacia sus funciones. Esa sería mi participación y por eso expreso de nueva cuenta mi disentimiento con el presente proyecto y entregaré a la Secretaría General de Acuerdos mi voto particular por escrito. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, magistrada. En esta primera ronda, ¿desea alguien más hacer uso de la voz? Y en el uso de la voz, magistrado José Inés Betancourt. Hola, ¿qué tal, compañeras magistradas? Con la venia de la compañera presidenta. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Y bueno, quiero, a manera de defensa de este proyecto,
que les estamos presentando, decirles que analizamos con lupa este proyecto que les presentamos. Vimos algunas vertientes y mientras una acción afirmativa no alcance el rango o carácter constitucional, ¿de qué manera vamos a hacer eficaz estas acciones? Analizando lo que existe en el expediente, en la puesta a consideración le damos una particular relevancia a los intereses colectivos que representa o que trae consigo esta representación. Y en los lineamientos que aprueba el YPC, se establece con claridad que debe de haber un recurso para ejercer esta parte de derecho, sino prácticamente de qué manera vamos a lograr tutelar nosotros como responsables de vigilar estas acciones, cómo vamos a darles una verdadera protección y que estas acciones afirmativas sean eficaces. Este es el único momento que tenemos para emitir una sentencia garantista, progresista, muy avanzada jurídicamente, por lo que estamos declarando parcialmente fundado este juicio y efectivamente estamos ordenando la modificación al presupuesto de ingresos que aprobó el Pleno del Consejo General del YPC para otorgarle a la demandante una dieta para el ejercicio al cargo de representación de los pueblos afrodescendientes guerrerenses, así también por efecto intercomunis, a la representación de los pueblos originarios, es decir, a los representantes de la comunidad indígena. Me queda muy clara la posición o el posicionamiento jurídico en su voto particular de la compañera magistrada, pero dentro de una valoración jurídica profesional, que también lo discutimos en su momento con el cuerpo técnico jurídico, en mi muy humilde opinión jurídica consideramos que puede ser más, puede aguantar más una revisión en algún tribunal de alzada, la forma en que se lo estamos presentando. Es decir, hacer de este proyecto, de esta sentencia, una sentencia completamente protectora, progresista y bueno, pues parte de la nueva democracia jurídica es eso, precisamente los puntos controversiales por observancia jurídica diferente que tenemos las o los magistrados encargados de impartir justicia electoral. Es por eso, compañeras magistradas, compañera presidenta, que fue la forma en que les presenté mi propuesta en esta sentencia jurídica. Gracias, compañeras, por escucharme. Gracias, magistrado. ¿Tiene alguien más la intención de hacer uso de la voz? De no ser así, solicito al secretario tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. En contra, con voto particular. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto.
Gracias, magistrada, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de votos con el voto particular de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE, diagonal RAP, diagonal 2, diagonal 10, diagonal 2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Alma del Eugenio Alcaraz. Le solicito, por favor, secretaria, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistradas, magistrado, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente con clave alfanumérica TE, diagonal RAP, diagonal 10, diagonal 2024, al tenor de lo siguiente. El recurso fue promovido por el partido Morena por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en contra del acuerdo 006, diagonal CQD, diagonal 24-01-2024, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias el 24 de enero del 2024 con motivo de la petición de adopción de medidas cautelares solicitadas en el expediente de procedimiento especial sancionador IEPC, diagonal CC, diagonal PES, diagonal 009, diagonal 2023. En el proyecto se propone declarar fundados los motivos de agravio expresados por la parte recurrente por las siguientes consideraciones. La recurrente señala que el acuerdo combatido es contrario al principio de legalidad al pronunciarse el Instituto Electoral sobre el deslinde formulado por el partido demandante, ya que considera que la autoridad administrativa electoral no es la competencia para pronunciarse, ni es el acuerdo de adopción de medidas cautelares la fase procesal para hacerlo. En el caso del análisis integral de las constancias que integran el expediente que se resuelve, este órgano jurisdiccional advierte que efectivamente la autoridad responsable estudia, califica y determina respecto del deslinde formulado por Morena, señalando que no resulta efectivo en virtud de no cumplir con la totalidad de los elementos a que se refiere la jurisprudencia 17 diagonal 2010. Bajo esa tesitura se estima que el agravio es fundado y en virtud de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero no posee competencia para llevar a cabo el análisis, pronunciamiento y determinación, aún de manera preventiva, respecto del deslinde formulado por el partido actor, ello porque los artículos 435 y 439 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, así como los similares 7, 75, 76, 80, 81 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, disponen que la facultad de la Comisión de Quejas y Denuncias se constriñe a resolver respecto de la adopción de las medidas cautelares. Mientras que atañe a este Tribunal Electoral la atribución para pronunciarse y realizar una valoración de los escritos de deslinde o acreditación de responsabilidad. Esto por ser una cuestión que pertenece a la atribución de la infracción y por ello es un tema que corresponde con el análisis del fondo de la controversia, siendo entonces la etapa de resolución la fase oportuna y adecuada para su estudio y determinación. En ese sentido, se considera que el acuerdo emitido por la autoridad responsable, en su parte considerativa, se apartó de las reglas procedimentales que deben garantizar la observancia al principio constitucional del debido proceso, toda vez que el pronunciamiento del deslinde se estableció en la etapa de la procedencia o negativa de medidas cautelares, trastocando con ello las reglas del procedimiento especial sancionador, la naturaleza de la figura jurídica del deslinde y el propósito que conlleva. En esta tesitura se plantea revocar el considerando octavo relativo al deslinde de las pintas y los anuncios espectaculares y en consecuencia el punto de acuerdo segundo del acuerdo impugnado, quedando intocadas el resto de las consideraciones que no fueron materia de impugnación. Por lo anterior, el proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Son fundados los motivos de agravio hechos valer por la apelante en términos de las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Segundo, se revoca el considerando octavo y el punto de acuerdo segundo del acuerdo 6, diagonal CQD, diagonal 24-01-2024, de fecha 24 de enero del 2024, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el expediente IEPC, diagonal CC, diagonal PES, diagonal 9, diagonal 2023, en términos de las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario, magistradas, magistrado. Está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta.
No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado de Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:43, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego. Buenas tardes.